Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, el último capítulo de Primera de Pedro. Vamos a estar el día de hoy terminando esta carta preciosa que hemos estado pudiendo estudiar juntos. Y vamos a orar que el Señor bendiga este tiempo, que nos ayude a prestar atención, que nos dé hambre por su palabra y que de verdad saquemos provecho a este tiempo dedicado a su santa palabra. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios, por favor, que sea tu gracia para con nosotros en este momento, Señor. Que sea tu gracia ablandando nuestros corazones, preparándonos para apreciar y valorar tu santa palabra y alimentarnos de lo que tú tienes para nosotros hoy. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Qué gran privilegio es tener su palabra frente a nosotros y leerla juntos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, comienza diciendo esto. Pedro termina su carta así. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, hablando de los pastores, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da más gracia al humilde. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es todo un capítulo y por lo tanto, por supuesto, no voy a poder hacer justicia a cada versículo y pasar la mayor parte del tiempo en cada uno de ellos. Voy a pasar más tiempo en versículos 1 al 4 y ya después a la conclusión vamos a estar terminando dando algunas observaciones del resto del capítulo.
Pero por ahora, déjame introducirte a qué es el mensaje de este capítulo. ¿Qué dice? ¿Cómo Pedro concluye su carta? Esta carta la escribió el apóstol Pedro, para los que están viniendo por primera vez. Es una carta que el apóstol Pedro escribió a iglesias que estaban por todos lados en el mundo, que estaban sufriendo por ser cristianos, sufriendo persecución. Y Pedro ahora termina su carta con una palabra final acerca de cómo mantener la salud de la iglesia en momentos de tanto sufrimiento. En un sentido, Pedro se parece a un doctor despidiéndose de un paciente al que se le acaba de diagnosticar diabetes, por ejemplo. Conozco a uno de los pastores con los que trabajamos acá en inglés. Le diagnosticaron diabetes hace unos 6 semanas. Y ha sido muy interesante ver todo el cambio físico que él ha tenido por comer saludable, por hacer todas las cosas que tiene que hacer para mantener su salud. Y todos le decimos, wow, ¿qué estás comiendo? ¿Cuál es tu dieta para poder seguirla? Porque todos sabemos que cuando eso sucede, el doctor, antes de despedirse del paciente, le recuerda que siga con precisión los pasos claves para mantenerse saludable. Comer saludable, hacer ejercicio, descansar bien, mantener chequeos médicos y tomar sus medicinas a tiempo. El paciente en esos momentos, con un diagnóstico como este, presta atención. Esto no es un secreto, ¿verdad? Todo el mundo sabe que estos son pasos para mantenerse saludable. Pero en ese momento presta atención. ¿Por qué? Porque su vida corre peligro. Asimismo, Pedro es como un doctor hablando a la iglesia perseguida, que estaba pasando por un tiempo muy difícil. Su vida corría peligro ante la persecución y necesitaban instrucciones para sobrevivir en el momento de crisis y mantener la salud en medio de todas esas dificultades. Entonces, el día de hoy, el capítulo 5, vamos a aprender cómo una iglesia se mantiene saludable en tiempos desafiantes. Y esto es lo que está enseñando Pedro al final. Esto es lo que decide dejar como lo más importante de concluir su carta. La respuesta de Pedro es bastante sorprendente, quizá para algunos. ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que Pedro toma como que lo más importante, los últimos pasos que le recuerdas a ese paciente de diabetes? Tienes que hacer esto, no se te olvide hacer esto para mantenerte saludable. Esta es la respuesta de Pedro. La clave para que la iglesia se mantenga saludable está en cultivar una relación bíblica y sana entre los pastores y los miembros de la iglesia. En otras palabras, una buena iglesia es como un buen matrimonio. Se requiere que ambos, los pastores y los miembros, pongan de su parte. Por eso titulé este mensaje, una buena iglesia es como un buen matrimonio. Para que te lleves eso y te recuerdes el mensaje principal de lo que Pedro está tratando de decir. Ahora, Pedro dice muchísimas cosas aquí, pero en general es la categoría que reúne todo lo que dice y te ayuda a entender este capítulo. Así que por eso, el día de hoy, vamos a veces tenemos problemas con los micrófonos. El día de hoy vamos a tener 2 puntos. Pedro hace 2 cosas, tiene 2 palabras. Primero, habla a los pastores y después habla a los miembros. Pedro sabe que si ellos 2 pueden cumplir su rol bíblico, si ellos 2 pueden ser fieles
y seguir las instrucciones que Dios les da, la iglesia, no importa las dificultades que pase, va a mantenerse fiel, va a mantenerse saludable, va a mantenerse glorificando a Dios. Y esto es algo muy importante. Así que vamos a comenzar con el primer punto, versículo 1 al 4. ¿Qué significa ser un buen pastor? Como les digo, así como un matrimonio, los dos tienen que hacerse la pregunta: ¿qué significa ser un buen esposo? ¿Qué significa ser una buena esposa? Y si se llevan bien y cumplen ese requisito bíblico, el matrimonio va a ser increíblemente bueno, increíblemente gozoso. Asimismo, en una iglesia, cuando ustedes se vean en una iglesia cayéndose, despedazándose unos a otros, llenos de conflicto e inestabilidad, hay alguno de los dos o los dos no están cumpliendo su rol y su llamado bíblico. Por eso es tan importante hacer esta pregunta. Ahora, aquí es donde voy a pasar la mayor parte del tiempo y ya después al final vamos a tener el segundo punto de qué significa ser un buen miembro. ¿Qué significa ser un buen pastor? Primer versículo del 1 al 4 dice esto: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La primera exhortación de Pedro entonces se dirige a los ancianos. Entonces aquí hay dos cosas que quiero que vean en el primer versículo. Primero, la palabra ancianos. Quizá para algunos de ustedes les confunde esta palabra porque dice ancianos. Todas las evidencias demuestran que el liderazgo de la iglesia desde su comienzo estaba compuesto por líderes a los que se les llamaba ancianos, no porque todos eran mayores de edad a sus últimos años de vida, sino porque esta palabra ancianos se usaba por cientos de años en Israel entre los judíos. Los ancianos de la ciudad, que han leído algo de esto en el Antiguo Testamento, esto es algo establecido realmente en el judaísmo y en el Antiguo Testamento. A los líderes del pueblo de Israel, los líderes oficiales eran los ancianos. Y este vocabulario se sigue tomando en el Nuevo Testamento. Ahora, esos ancianos son lo mismo a los que se le llama pastores, obispos, predicadores y maestros. Todos esos términos se refieren a el oficio pastoral. Sin embargo, anciano es la palabra que más se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los pastores. Ahora, también los ancianos en su mayoría, mira cómo funcionaban en una pluralidad o en equipo de liderazgo en las iglesias. Esto se ve, por ejemplo, en Hechos 14:23, dice que los apóstoles designaron ancianos en cada iglesia. Entonces, como un grupo de pastores, un equipo en cada iglesia. Yo sé que es más común en nuestra cultura ver un solo pastor en cada iglesia, pero yo creo que debemos aspirar, todas las iglesias debemos aspirar a tener equipos de pastores, a tener grupo de pastores. Ahora también yo quiero que veas la primera palabra que dice este versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Pedro quiere llamar la atención. Así como Jesucristo a veces decía, de cierto os digo. ¿Para qué decía esto? Para llamar la atención. ¿Qué va a decir? Mira lo que dice el apóstol Pedro.
ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Qué les ruega? Les va a hacer esperar, porque quiere que tengan más interés. Dice, yo, anciano entre ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué es lo que nos vas a rogar? El punto es este, el punto es que podamos prestar atención, ver esto importante y decir, aquí hay algo clave que el apóstol Pedro nos va a decir. Algo clave para nuestra iglesia, algo clave para vivir juntos para la gloria de Dios, algo clave que él va a compartir con los pastores, con los ancianos. ¿Qué es esto? Bueno, hay 3 mensajes que Pedro dice a los ancianos. 3 mensajes. Primero, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Primero, los buenos pastores deben enfocarse en su tarea bíblica. Y lo pongo de esa manera, su tarea bíblica. Porque hay demasiado confusión acerca de qué se supone que debe enfocarse un pastor. Hay personas que piensan que un pastor debe enfocarse en lo que sea que la iglesia quiere que se enfoque. Eso no es cierto. El Espíritu Santo puso pastores y el Espíritu Santo tiene una tarea específica para ellos, no la gente. Hay algunas personas que dicen, es que ya yo estoy tan acostumbrado a que siempre los pastores sean mis mejores amigos, que todo el tiempo se la pasan tomando café conmigo. Sí, pero al final, ¿qué tanto tiempo ese pastor está pasando haciendo la tarea, la obra, el trabajo, la tarea bíblica, como estoy poniendo ahí, la tarea bíblica que Dios le está diciendo que haga? Entonces, por eso es bueno saber estas preguntas. Y Pedro la responde: apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Palabras difíciles. ¿Qué es apacentad? ¿Qué es la grey? Quizá no nos ayuda mucho estas palabras. Pero yo les digo, apacentad literalmente en el griego significa pastorear. Viene de la misma raíz que viene la palabra pastor. Pastores, pastoreen. ¿Qué es la grey? Las ovejas es la grey. Entonces, qué interesante le está diciendo a los pastores: enfóquense en su tarea bíblica, pastorear a las ovejas, cuidando de ellas. Hay esas 2 palabras, pastorear, apacentar y cuidar. Los pastores deben enfocarse entonces en pastorear a la iglesia. La forma principal en que un pastor apacienta a las ovejas es predicando y enseñando la palabra de Dios, especialmente el evangelio de Jesucristo. Y eso es algo muy importante, muy importante. La palabra de Dios es principal, esencial, suprema en el pueblo de Dios. Todos naturalmente queremos a alguien que nos ayude con nuestras necesidades urgentes y próximas. Necesito que el pastor me lleve a la cita con el abogado, me cambie la llanta del carro y me ayude a llevar. Y todas estas cosas que les estoy diciendo son cosas buenas. Yo no me estoy burlando de los pastores que hacen esto. Lo que estoy diciendo es que ellos no están apacentando a la grey del Señor a la manera que Dios les dice que lo hagan. Porque muchas veces ellos vuelven y dicen, bueno, pero este pastor se la pasa estudiando la Biblia y enseñando, pero no ayudando a las ovejas. Por lo tanto, todos tenemos que tomar una decisión de cómo usar el tiempo, que es limitado. Y para eso debemos responder esta pregunta. ¿Qué significa apacentar la grey? ¿Qué significa pastorear a las ovejas? ¿Qué significa cuidar de ellas? Y nosotros entendemos que la palabra de Dios
especialmente la predicación del Evangelio de Jesucristo y la aplicación del Evangelio a la vida, es lo más importante en la vida de un cristiano. Es lo que va a ayudar a que un cristiano viva para el Señor, sobrepase sus dificultades. Y la pregunta, quizás surge una pregunta para ti. Entonces, ¿nadie me va a ayudar con la llanta del carro? ¿Cuál es la respuesta? Claro que sí, hermano. Por eso el Señor ha establecido diáconos y otros miembros de la iglesia, para que juntos como miembros nos ayudamos unos a otros, y gloria a Dios por el ejemplo que son ustedes en ayudarse unos a otros constantemente. Yo me gozo, me regocijo tanto, muchas veces que yo me entero, tal persona se enfermó y le están haciendo una sopa, y le están llevando esta otra cosa, y le están ayudando a cambiar la llanta del carro, y le están ayudando a darle un ride a la persona. Gloria a Dios, porque eso es precisamente lo que Él quiere que suceda. Como pastor, ¿no puedo hacer eso? Claro que puedo hacerlo, pero como miembro de la iglesia, como hermano en Cristo, pero no porque estoy cumpliendo la función de alimentar a la grey. También usa la palabra cuidando de ella. También esa palabra se conecta con la palabra obispo, supervisar, liderar a las ovejas. Eso incluye orar por las ovejas. Y eso también incluye ser un ejemplo, como dice el versículo 3 más adelante. Y así quedan establecidas las 4 tareas esenciales de un pastor. Estoy diciendo, deben enfocarse en su tarea bíblica. ¿Cuál es esa tarea bíblica? Bueno, cuando predicamos 1 Timoteo, estábamos hablando de 4 tareas esenciales de un pastor. Hay muchas más, pero estas son las más esenciales. Alimentar a las ovejas con la palabra de Dios. Orar por las ovejas. Cuidar de las ovejas. O sea, liderarlas y llevarlas y guiar a la iglesia. Esa parte administrativa lleva un tiempo largo. Y ser un ejemplo de las ovejas, por último. Lo cual se repite en el versículo 3, por cierto, de 1 Pedro 5:3. Entonces, un pastor no debe enfocarse en cosas que no le toca hacer. Dios no le mandó a ser empresario. Dios no le mandó a ser un filántropo. ¿Qué es un filántropo? Alguien que se la pasa pensando en cómo hacer proyectos para ayudar al pobre todo el tiempo, lo cual es muy bueno. Otra vez, no me malinterpreten, no estoy diciendo que eso es malo, ni me estoy burlando de las personas que lo hacen. Estoy diciendo que los pastores deben apacentar a la grey. Y si ellos no lo hacen, ¿los filántropos van a apacentar a la grey? No, ellos van a ser filántropos. ¿Quién va a apacentar a la grey? Jesucristo habló con Pedro en Juan capítulo 21 y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué dice? Apacienta a mis ovejas. Esa es exactamente la misma palabra que usa Pedro mismo al escribir esta carta a la iglesia. Dice apacienta. Pastores, apacienten a las ovejas. Jesucristo mismo nos ha dado esta tarea, lo cual no es muy popular, ni muy entendida por otros, ni muy respetada, pero Jesucristo nos la dio. Entonces, los pastores no son llamados a ser constructores, trabajadores sociales, psicólogos, sino pastores. ¿Para qué? Para pastorear, para apacentar al rebaño. En otras palabras, los pastores deben ser hombres llamados a entregarse al cuidado de una familia, la iglesia del Señor Jesucristo. Y quiero que podamos pensarlo de esa manera. Están ahí para el cuidado de una familia, nuestra familia. Por eso pasamos a la siguiente pregunta que Pedro responde, y es, ¿cómo los pastores deben pastorear? ¿Cómo deben hacerlo? ¿De qué manera? Bueno, Pedro dice en versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En resumen, los buenos pastores deben pastorear con un corazón bíblico,
con un carácter bíblico. Y esto se describe con 3 cosas que Pedro menciona. El énfasis en el versículos 2 y 3 se enfoca en el carácter del pastor. Cómo debe cuidar a la iglesia. Primero, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, no por obligación, no por necesidad, no porque es que es mi responsabilidad y tengo que hacerlo, no por cumplir un deber, no porque se siente forzado, como muchos pastores diciendo, es que esto es lo que Dios dijo que tenía que hacer, esto es lo que Dios me dijo que yo tenía que hacer, esto es lo que Dios me puso a hacer. ¿En serio? Porque si no quieres estar ahí y si estás por fuerza, estás contradiciendo la palabra de Dios que dice que no debes hacerlo. Entonces está ese llamado místico. Escuché esto de Dios y yo no quiero estar aquí, pero bueno, yo estoy aquí, Dios me dijo que estuviera aquí. La palabra de Dios dice, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué significa por fuerza? Significa no porque simplemente sea tu obligación. Dios solo quiere que hayas pastores que pastoreen voluntariamente, dice el texto. Con gusto, con ánimo, con un anhelo de pastorear, con un sincero deseo de que sus vidas sean usadas por Dios en el ministerio pastoral. Y eso es algo nuevo que yo no había escuchado antes, pero que la Biblia claramente lo dice. Ahora, eso no quiere decir que los pastores no pasan tiempos de desánimo o días difíciles. Ahora, de esta observación podemos sacar valiosas lecciones prácticas, hermanos. Para que tú ores por tus pastores, para que tú evalúes a los pastores, para que tú disciernas cuáles hombres son calificados para afirmar como pastores en esta iglesia. Una lección que aprendemos de acá es que el ministerio pastoral brota de un corazón que anhela cuidar a las ovejas de Cristo. No por fuerza, sino voluntariamente. Brota del corazón. Un anhelo de cuidar a las ovejas. Hay personas que muchas veces pastorean porque se les presentó la oportunidad. Y bueno, es la mejor oportunidad que tenía, entre lo que tenía por ahora y por eso voy a pastorear. O porque los hermanos de la iglesia lo presionan, o porque le dicen que es que le necesitamos a alguien aquí. Pero el que pastorea de esa manera desagrada a Dios según su palabra y no va a aguantar los tiempos difíciles tampoco. El escritor Tom Schreiner dice esto, que me gustó mucho. Él escribe esto: aquellos pastores que solo sirven porque sienten que tienen que hacerlo van a perder su gozo y la iglesia va a sufrir las consecuencias. Muy sabio el hermano Tom Schreiner. Otra lección que podemos sacar de eso que dice Pedro es: el pastor debe poseer un amor sobrenatural por las ovejas, que no viene de la carne o de un impulso humano, pero del Espíritu Santo que lo pone como pastor en esta iglesia para amar a esas ovejas. Un buen pastor tiene un buen corazón lleno de amor sobrenatural por las ovejas. Un amor que viene del Espíritu Santo de verdad. Pastor que solo lo hace como un trabajo, jamás será un buen pastor. Todo lo que hace como pastor lo hace fuera de la voluntad de Dios. Ahora, lo segundo que dice el apóstol Pedro es: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Nuevamente, Pedro se enfoca en el corazón. Si un pastor tiene un corazón lleno de amor por las ovejas y lleno de anhelo de pastorear, entonces será un buen pastor bíblico que agrada a Dios. Si no, entonces va a tener motivaciones desviadas. Una de esas puede ser el dinero. Pero mira lo que dice este comentarista, me gustó mucho. Dice: este versículo no significa que un ministro tenga que tener un automóvil dañado o que debe vivir en la peor parte del barrio,
pero sí significa que cualquiera que ingrese al ministerio de tiempo completo debe calcular el costo y determinar si está dispuesto a renunciar a las comodidades de este mundo por causa del evangelio. Muy sabio, muy cierto. Algunas lecciones podemos sacar de acá, prácticas. Un buen pastor siempre es uno que cuidaría el rebaño aunque tuviera que sufrir pérdidas financieras. Si alguien solo considera el trabajo pastoral cuando se le ofrece una oportunidad de pago, no debería ser pastor. Jesucristo es muy claro, Juan capítulo 10, 11 al 14. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Hay un sentido de sacrificio ahí. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son sus propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque el asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Quizás todo lo que tenía en mente Pedro cuando escribe esta parte, esa enseñanza que le escuchó decir a Jesús. Otra enseñanza práctica es que el corazón pastoral se ve reflejado en un estilo de vida antes de ser pastor oficial de una iglesia. Esto es algo muy práctico, hermanos. Antes de que uno afirme a un hermano, ese hermano debe vivir un estilo de vida pastoral. Un buen pastor siempre es alguien que pastorea antes de ser afirmado como pastor. ¿Qué significa pastorear? Significa cuidar de la iglesia. Significa haber orado por los hermanos, haber evangelizado, haber discipulado visitantes, haber aconsejado familias. Si una persona nunca ha hecho eso en su vida, en ningún lugar, y dice en su mente y en su imaginación, yo me veo a mí mismo como un pastor, nunca en su vida ha pastoreado nada, su estilo de vida no es así. Tal hombre no debería ser pastor. Está en un lugar que no le corresponde, es un impostor, jugando a hacer algo que nunca fue en realidad. Porque nuestro texto dice claramente, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, no por deber ni por dinero, sino porque genuinamente brota del corazón. Y si genuinamente brota del corazón, entonces moldea la vida de una persona en la manera en que vive antes de ser oficialmente establecido como pastor. Porque del corazón sale lo que somos, lo que nos gusta, las decisiones, el tiempo que decidimos pasar en un lado o en otro, en una actividad o en otra. Y por último, dice, no como teniendo señorío sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La palabra griega que se traduce como señorío tiene que ver con una actitud del corazón. El pastor que busca tener señorío realmente busca tomar el lugar de Cristo en la vida de las ovejas, y eso es un gran pecado. Los pastores deben siempre ser sumisos a Cristo, sumisos a la palabra de Dios y a la autoridad de las Escrituras. Los pastores deben tener cuidado de no imponer nuestras preferencias, sino buscar servir según las Escrituras, con amor, comprensión, no con imposición, control y manipulación. Aunque todos los seres humanos en una posición de liderazgo son susceptibles a la tentación de volverse autoritarios, de volverse dictadores, de volverse tiranos. Y quizás tú lo has visto en algunos jefes que has tenido. Se les da un poco de poder y quieren ser tiranos. Son malos líderes. Todos los seres humanos podemos tener esa tentación, pero el pastor bíblico jamás debe ser así. Jesús otra vez dijo, Mateo capítulo 20, 25 al 28, ustedes
saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Podemos aprender algunas lecciones acá de esto último que dice Pedro, y es que un buen líder siempre es primero un buen seguidor. Y eso es algo muy práctico que todos nosotros podemos aprender a distinguir entre personas que quizá aspiran a ser pastores y preguntarnos, ¿es un buen seguidor? ¿Qué es un buen seguidor? ¿Quieres saber quién va a ser en el futuro un pastor tirano y dictador? Mira e identifica a ese miembro que vive quejándose, siempre en tensión y conflicto con el liderazgo de la iglesia, uno que no se quiere someter a las autoridades, que no es enseñable y que no recibe consejos pastorales para cambiar. Ese será un pastor tirano y hará gran daño a la iglesia si algún día llega a ser pastor. Por lo tanto, realmente nunca debe ser pastor. Ahora, también aprendemos otra lección. Lo contrario a ser un pastor tirano, ¿qué dice el apóstol Pedro? Es ser un pastor ejemplar, que sirve de ejemplo. No perfecto, por supuesto, Cristo es nuestro perfecto ejemplo. Pero un ejemplo de cómo un cristiano pecador, imperfecto, que está creciendo, puede seguir a Jesús enfocado en Él, fielmente, buscando arrepentirse de sus pecados, buscando corregir sus actitudes, buscando obedecer a su Señor. El pastor, entonces, es un ejemplo que sirve para moldear a la congregación. Por lo tanto, hay un desafío muy grande aquí para mí y para los pastores de la iglesia. Si pedimos que la iglesia sea humilde, nosotros debemos ser humildes. Si pedimos que la iglesia sea llena de fe y oración, nosotros debemos ser llenos de fe y oración. Si pedimos que la iglesia sea gozosa y agradecida, nosotros debemos ser gozosos y agradecidos. O como los predicadores de prosperidad piden que sean generosos y ellos son tacaños. Piden que den sacrificialmente y ellos aman el dinero. Si pedimos que la iglesia sea puntual, responsable, generosa, honorable, madura, paciente, perseverante, compasiva, diligente, servicial y sabia, nosotros debemos ser primero el ejemplo. Entonces, eso quiere decir que la tarea pastoral es dura, es difícil. ¿Por qué? Porque trae un peso, y eso es como quiero explicar la dificultad de ser pastor. No es porque físicamente sea difícil, no. Es porque trae un peso moral y espiritual en los hombros de un ser humano pecaminoso y caído que es demasiado para llevar. Debe depender del Espíritu Santo para vivir cada día. El peso moral y espiritual es muy grande. La lucha es diaria. Por eso Pedro sabe esto y termina con una palabra de ánimo para los pastores. Interesante como Pedro anticipa esto y dice, tercer enseñanza que Pedro le da a los pastores, como termina de hablar a los pastores, que los buenos pastores serán recompensados por su labor bíblica. Pedro los anima. Yo sé que es difícil, sé que es una demanda difícil, pero será recompensado por tu labor bíblica. ¿Cuál es la recompensa? Versículo 4. Está ahí en tu Biblia. Una hermosa recompensa. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo importante, hermanos.
las iglesias, los pastores de las iglesias, somos realmente pastores bajo la autoridad del verdadero pastor de la iglesia. Eso es algo que, gracias a Dios, recordamos constantemente aquí. Recuerda, el pastor de la iglesia es Jesús. Él es el que nos está guiando, Él nos está sosteniendo, Él nos está proveyendo. Y por lo tanto, cuando tengamos alguna gran necesidad, acudamos a nuestro gran pastor. Ahora, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Quizá la vida terrenal de los pastores fieles conlleve cargas pesadas, muchos trabajos, privaciones, desafíos, pero si son fieles tendrán una recompensa futura en la venida de Cristo. ¿Y en qué consiste esa recompensa? Bueno, en que el príncipe de los pastores nos dará una corona especial. Eso es algo muy interesante. Yo había leído este versículo varias veces, hasta que me di cuenta. Yo pensaba, bueno, todos los cristianos van a tener una corona, ¿no? Y Pedro les está hablando a los pastores de una manera enfocada. Y algunos comentaristas piensan que esa corona se refiere a una recompensa especial. Una corona que Dios tiene preparada para aquellos que sirvieron, aquellos cristianos que sirvieron como pastores fieles. ¿En serio? Porque si eso es verdad, si los cristianos que sirven como pastores fieles de acuerdo a las instrucciones tienen una corona específica de la corona de los pastores, una corona incorruptible de gloria, eso suena como una recompensa. ¿Cómo les digo? Eso quebranta el corazón de cualquier pastor. Porque uno dice, yo no merezco una corona. Ningún pastor ves esa enseñanza y dice, wow, yo merezco esto. Quebranta el corazón por la infinita gracia del Señor. ¿Cómo nos trata? Como si fuéramos, ¿qué? Y eso es precisamente lo que Pedro hace. No diciéndoles, hey, recuerden, pastores, sigan sirviendo sacrificialmente porque todos los cristianos recibirán su corona. No. Dice, el príncipe de los pastores les va a dar una corona que es incorruptible de gloria. La corona en esa época, en la cultura greco-romana, era una corona que se daba de hojas. Esa corona pues no duraba mucho, ¿no? Se marchitaba. La palabra aquí que se usa es una corona que no se marchita, que no se daña. Una corona de gloria. Las coronas greco-romanas perdían fácilmente su belleza en unas semanas. Pero esta corona jamás perderá su gloria. ¿Y quién nos va a dar la corona? Dice, el príncipe de los pastores. Eso es algo increíble y maravilloso, que quebranta el corazón, pero también lo llena de fuerzas para seguir adelante. Y si lo que dijo antes Pedro desmotivó a algunos y dice, no, es muy difícil ser pastor, lo que dice ahora motiva a algunos y decir, yo quiero ser pastor. Y eso es algo bueno. Tener la perspectiva correcta y bíblica de que es difícil, pero la recompensa de Cristo es gloriosa. Encontrar un buen pastor es casi una misión imposible, entonces. El puritano William Perkins escribió, un buen abogado puede ser quizá 1 entre 10, un buen médico quizá 1 entre 20, un buen hombre quizá 1 entre 100, pero un buen pastor, 1 entre 1000. Por lo tanto, Pedro termina el capítulo, vamos al segundo punto,
hablándole a los miembros. ¿Por qué? Porque los buenos pastores, los pastores fieles, deberían ser seguidos y apoyados en la iglesia. Los miembros deberían poder animar y apoyar a un buen pastor, no desanimarlo. Por lo tanto, Pedro sigue con versículos 5 al 11, exhortando finalmente a los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque una buena iglesia es como un buen matrimonio. Requiere que ambos, los pastores y los miembros, pongan de su parte. Y por lo tanto, así como en un matrimonio, no solamente vale lo que haga uno de ellos, los dos tienen que cooperar para hacer un buen matrimonio, para hacer un excelente matrimonio. Esta es la palabra que Pedro le da a los miembros entonces. ¿Qué significa? Punto número 2. ¿Qué significa ser un buen miembro de la iglesia? Y aquí, como les dije, lamentablemente vamos a pasar mucho menos tiempo. Vamos a ir rápido por esto. Pero yo te animo a que puedas meditar en esto durante la semana. Dice así el apóstol Pedro: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. El apóstol Pedro comienza entonces dirigiéndose particularmente a los jóvenes de la congregación, porque ellos representan la tentación común que tenemos todos de no someternos a nadie. Si eres joven, reconoce, tienes una tentación natural, pecaminosa en ti, de no someterte a las autoridades. Pero no solo le habla a los jóvenes, fíjate lo que dice ahí el texto: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Todos. Entonces el apóstol no quiere hablarle solo a los jóvenes, sino a todos los miembros de la iglesia, a todos los cristianos que caminan juntos como una familia en Cristo, a todos los miembros de la iglesia. ¿Qué les dice a todos? Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Sí, es verdad, el punto principal de Pedro está en que puedan cooperar y funcionar juntos los pastores y los miembros y puedan someterse a los pastores. Pero esto no es suficiente. No es suficiente ser sumiso a los pastores. El cristiano vive en un espíritu de humildad tal que su estilo de vida es de poder someterse unos a otros como miembros de la iglesia. Esto es una enseñanza que se vuelve a repetir en Efesios capítulo 5. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Entonces, no es que yo soy un rebelde, pero bueno, la Biblia me dice que obedezca a los pastores, por eso con el pastor yo no soy un rebelde. Pero de resto, aquí nadie me aguanta en la iglesia. No. Es un estilo de vida, es un corazón humilde. Y ese es el enfoque de Pedro. Por eso dice, revestidos de humildad. El énfasis y el corazón del mensaje de Pedro a los miembros de la iglesia es que deben enfocarse en revestirse en humildad y sumisión. Porque Dios, y aquí está la promesa, porque Dios resiste al soberbio. Dios es enemigo del orgulloso, pero da más gracia al humilde. Cuando tú percibas que hay algo de orgullo y soberbia en ti, teme. Porque si permaneces en eso, estás diciendo, yo quiero ser un enemigo de Dios. Dios va a estar en contra de mí. Por eso, sé humilde. Y Dios va a dar más gracia al humilde. Es una promesa preciosa. Es una cita de Proverbios 3:34. Y Pedro entonces termina diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, así como un matrimonio, los pastores deben ser buenos líderes que cuidan y lideran como Cristo.
Los miembros deben poner de su parte en afirmar y seguir el liderazgo con humildad y dependencia de Dios. Una iglesia puede tener los mejores pastores, pero si los miembros son rebeldes y orgullosos, la iglesia no será saludable. Por otro lado, una iglesia puede tener los miembros más humildes que aman y apoyan a los pastores, pero si los pastores son tiranos, enamorados con el dinero y no tienen amor por las ovejas, tampoco será una iglesia saludable. Entonces, una buena iglesia es como un buen matrimonio. Requiere que ambos, los pastores y los miembros, pongan de su parte. Y por lo tanto, yo quiero dejarte 3 cosas en la mente como miembro para poner de tu parte y responder esa pregunta final. ¿Qué significa ser un buen miembro de la iglesia? Primero, Pedro dice que los buenos miembros mantienen un corazón humilde. Los buenos miembros mantienen un corazón humilde. Busca ser enseñable, obediente, humilde en todo lo que haces. Ese es un buen desafío. Que en todo lo que yo haga, que en todas las áreas, yo pueda hacer todo con humildad. Es un buen desafío que llevar. Así como la responsabilidad principal de los pastores para con los miembros es cuidar, la responsabilidad principal de los miembros para con los pastores es someterse humildemente al liderazgo bíblico y bondadoso. Eso no significa que vas a obedecer a los pastores en todo, porque pueden haber pastores que no son buenos pastores, pueden haber pastores que son malos pastores, y a esos pastores uno no debe obedecer a que los guía hacia el pecado. Eso es lo que está mal. Pero si tienes un pastor bíblico y fiel, Dios está diciendo que tu rol y tu llamado es afirmar y apoyar el ministerio pastoral. Hay 2 cosas que Pedro menciona como expresiones de humildad aquí. Primero, una expresión de humildad, una buena prueba de que realmente estás creciendo en humildad es si estás creciendo en someterte al liderazgo. Es lo que dice Pedro: estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y esa es una buena prueba. Porque yo conozco muchísima gente que podría decir: no, yo no soy tan orgulloso, yo soy, ¿verdad? No van a decir yo soy humilde, pero eso es lo que están queriendo decir. Pero cuando ves la forma en que se comportan con liderazgo, cualquier liderazgo en su vida, puede revelar más, de una manera más objetiva, más real. ¿Realmente eres humilde? Segundo, los humildes acuden en oración a Dios. Y esto lo dice Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La humildad te lleva a vivir una vida de fe, confiando en Dios, que promete abundante gracia para aquellos que tienen un espíritu humilde y dependiente. Por lo tanto, una buena pregunta no es: ¿eres humilde? Mejor, ¿cómo está tu vida de oración? Bueno, probablemente necesito crecer en humildad. ¿Por qué? Porque una de las razones principales por las que no oramos es porque nuestra actitud dice: Dios, yo puedo con esto, ¿no? Yo lo voy a resolver. Y si no lo resuelvo, bueno, puedo ir y buscar a otra persona que me ayude a resolverlo. Y si no, pues quizá voy a acercarme a ti. Pero eso reconoce que nosotros somos mejores que Dios, lo cual es soberbia y orgullo satánico. Pero la humildad acude a Dios en oración, dependiendo de Él constantemente. Segundo, no solo los buenos miembros mantienen un corazón humilde. Segundo, los buenos miembros se mantienen activos en resistir a Satanás. Mira lo que dice el versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, para que vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Los buenos miembros de la iglesia son como un ejército de guerra espiritual que constantemente pelea a favor del evangelio y de la iglesia, y son un ejército piadoso de hermanos que oran. Esos son buenos miembros. Ese es parte del rol, del llamado que tienes de ser miembro, es ser un soldado que lucha por la salud de tu iglesia en oración, de tu familia, de tu vida espiritual. Resistes a Satanás. ¿Cómo puedes resistir al diablo? Pedro dice, estando firmes en la fe. Dice, firmes en la fe. Yo sé que hay muchas teorías en cuanto a la guerra espiritual. Muchas personas llegan diciendo, yo quiero un exorcismo, yo quiero un amuleto, yo quiero una persona especial, brujo, ¿no? El pastor es una persona especial que viene aquí a hacerme algo espiritual, un brujo, ¿no? Pero es tan desconocido la forma bíblica de hacer guerra espiritual. La forma bíblica está aquí, en nuestro texto, está firmes en la fe. También en Santiago 4, del 7 al 8, lo pone de una manera más entendible. Dice, por lo tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma principal de ganar la guerra espiritual no es gritándole a Satanás, no es haciendo un exorcismo, no es buscando velas y amuletos. Más bien, la forma de pelear contra Satanás es creciendo en humildad, adorando a Cristo, volviéndote un mejor miembro de la iglesia y acercándote a Dios cada día más. Porque eso es lo que quiere Satanás, alejarte de ese estilo de vida, alejarte de Cristo, alejarte del evangelio, alejarte del diseño de Dios para la vida cristiana. Y la guerra está en aferrarnos hacia lo que Dios dice en su palabra y seguir creciendo como cristianos. Por último, los buenos miembros son adoradores que se sostienen en la gracia soberana de Dios. Y así termina el apóstol Pedro su carta. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la clave para vivir una vida cristiana humilde, madura, saludable. Sé un adorador. Sé un hombre o una mujer de Dios. Vive para la gloria de Dios. Y estarás cumpliendo con tu parte de contribuir a que esta iglesia se mantenga saludable. Incluso a través de los desafíos más difíciles, incluso a través de persecución. Si todos los miembros cumplen su rol de ser adoradores, humildes, obedientes, fieles, y los pastores cumplen su rol de ser adoradores, que cuidan, que enseñan la palabra, que pastorean fielmente y con ejemplo, pasaremos cualquier desafío, porque Dios estará en medio de nosotros y a través de nosotros, y Dios será glorificado en todo. Y es lo que dice Pedro. En palabras cortas y simples, sé un cristiano humilde y feliz. Y así serás un buen miembro de la iglesia. ¿Por qué uso la palabra feliz? Porque eso es la adoración, hermanos. Ser felices en Dios y en las cosas de Dios y en la gracia de Dios y en la gloria de Dios. Eso es ser adorador. Por lo tanto, tú estás creciendo en ser un mejor cristiano, más maduro, más saludable, más obediente, más bíblico, si eres más feliz en Dios. Y sabes que cuando eres más feliz, eres un mejor miembro de la iglesia. Eso, por cierto, a modo de ilustración, de conclusión, eso es lo que yo le dije a mi esposa cuando estábamos considerando casarnos hace
hace muchos años. Estábamos hablando de casarnos, de un matrimonio. Y estamos hablando de las expectativas. Es exactamente lo que estamos hablando acá, ¿no? ¿Qué es el rol? ¿Cuáles son las expectativas? Y dije, mira, yo solamente tengo una expectativa. Sé feliz. Porque si tengo una esposa feliz, podemos pasar lo que sea, ¿no? Van a haber dificultades. No sé, en el aspecto de la casa, yo no voy a estar pidiendo, es que tienes que limpiar toda la casa todos los días. En el aspecto de la comida, yo te voy a pedir ser un chef. Solamente pido una cosa que es esencial: tu gozo. Tu gozo va a llenar el matrimonio de vida y va a ayudarme a mí a poder ser un buen esposo y liderar en todas las dificultades o desafíos que podamos tener por el resto de nuestra vida. Y hermanos, eso es precisamente lo que Pedro le dice a los miembros de la iglesia. Los pastores van a estar liderando, los pastores van a tratar de ser fieles y ejemplares, y ustedes miembros, sean miembros felices, adoradores de la gracia de Dios, humildes en dependencia del Señor, resistiendo las tentaciones y divisiones y murmuraciones que Satanás quiere traer y buscando seguir adelante con gozo santo, sobrenatural que viene del Espíritu Santo. Y así, un buen matrimonio, una buena iglesia es como un buen matrimonio. Entonces, mientras juntos caminamos en obediencia, ustedes y nosotros, pongamos nuestros ojos en el perfecto buen pastor que nos pastorea a todos nosotros. Él dio su vida por las ovejas. Él nos cuida. Él nos pastorea. Él nos alimenta. Jesús es nuestro buen pastor. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús resucitó en victoria por nosotros. Y Jesús nos está guiando, pastoreando y enseñando a través de su palabra y la predicación de su palabra cada semana. Juntos pongamos nuestros ojos en nuestro buen pastor y seamos una iglesia para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia amada. Te pido, Dios, que seas con nosotros mientras buscamos ser fieles, ser obedientes, ser bíblicos, ser ovejas tuyas que siguen tus instrucciones y tu guía. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.